Estamos en la semana de la Parashá Vaikra, cerrando la semana de la Parashá Vaikra, que significa, ahora escucho, y llamó. Vamos a repasar más, ¿verdad? Sería bueno de cuando en cuando poner así como que un examen, algo así, así como Alexa mañana, ¿no? Ya la quiero ver. Bueno, así también nosotros conocer cada una de las porciones. A esta fecha ya deberíamos de sabernos las 54 porciones. Así como antes, ¿verdad? Nos aprendíamos los 66 libros de la Biblia. ¿Cuántos se aprendieron los 66 libros de la Biblia así de memoria? ¿Verdad? Era como que de rigor que nos decían, o casi nos forzaban, ¿no? Apréndase los 66 libros. ¿Para qué? Pues no sé, pues sí, había que aprendérselos. Y bueno, así las porciones. Son 54, son menos, ¿no? Ya deberíamos de conocerlas con su nombre hebreo y con su significado correspondiente cada una. ¿En hebreo? ¿Verdad? Pues ya no de dónde a dónde, es decir, ya es mucho, ¿no? Pero fíjense que sí es bueno repasar. Bueno, Vaikra, este libro conocido como Levítico en español, Levítico no es español, es griego, pero así lo conocimos siempre con ese nombre del Levítico. Es el tercer libro de la Torá, Vaikra, y aquí entramos pues en una serie de leyes, entramos en una serie de instrucciones de parte del Eterno. De hecho, hay que decirlo, ¿no? Levítico es probablemente el libro considerado como, yo sé que se oye feo, ¿no? Pero como el más aburrido para muchos. Levítico es un libro como que la mayoría de los creyentes se lo brincan si pueden, ¿no? Levítico, ¿no? Todavía el Éxodo dice, el Éxodo está emocionante, las plagas y todo eso, la salida de Egipto, la travesía en el desierto. Luego llegas al Levítico y pues son mandamientos y mandamientos y más mandamientos. De hecho, más del 50% del total de los mandamientos están ahí, ¿verdad? En Levítico. Y eso a mucha gente le parece pues como aburrido, como no les gusta mucho leer o estudiar el libro de Levítico. Sin embargo, Levítico, Vaikra, en el judaísmo es el primer libro que se estudia. Si tú entras a una yeshiva, como le llaman ellos, una escuela para estudiar Torah, el primer libro que te van a enseñar va a ser Vaikra. Los niños en el judaísmo, cuando tienen edad para empezar a aprender, cuando van a su primera clase de estudio de Torah, el primer libro que estudian es Vaikra, ¿verdad? Levítico. De hecho, es conocido como el libro de los niños. En el judaísmo así le dicen, el libro de los niños. ¿Por qué? Ese es el primer libro que se recomienda leer y estudiar. Y creo que la razón, pues, es bastante comprensible. Como ya dije, ahí están más del 50% de los mandamientos de la Torah. Entonces, eso hace de Levítico un libro muy, muy importante. Entonces, con esa expectativa vamos a empezar nosotros con nuestro estudio. Bueno, ya lo hicimos toda la semana, pero vamos a cerrar en este Shabbat el estudio de la primera porción, que lleva el mismo nombre del libro, Vaikra, ¿verdad? ¿Qué significa? Y llamó, ¿verdad? Y llamó. ¿A quién llamó? ¿Quién llamó a quién? El Eterno Moshe. El Eterno llamó a Moisés. Acuérdense que el Éxodo termina con la inauguración del Mizcán. Y la gloria del Eterno descendió sobre el Mizcán, llenó todo el Mizcán. Moisés, nadie podía estar ahí,
la gloria del Eterno llenó todo el tabernáculo. Entonces, el Levítico comienza diciendo que el Eterno llamó a Moisés. ¿Sabes? Moisés, ven, tú sí puedes entrar, ven acá. Y entonces ahí, en este llamado, dicen los sabios de Israel que hay pues algo muy especial para Moisés. Eso convertía a Moisés, eso ponía a Moisés como el varón que describe Josué al final de la Torá. ¿Se acuerdan el final de la Torá? El último libro del Deuteronomio, la descripción que hace Josué de Moisés. O sea, ya cuando murió Moisés, termina la Torá diciendo, y nunca más, ¿verdad?, hubo otro varón como Moisés. Entonces, los últimos versos en la Torá están dedicados en honor a Moisés, a exaltar a Moisés, a hablar bien de Moisés como el hombre que fue, como el gran profeta que fue, como ese varón al que el Eterno lo llamó, ¿verdad?, hacia su presencia, hacia ahí, hacia lo que era el Mizcar. Y también hay una enseñanza en la primera frase, en la palabra Vaikra, en donde en otras ocasiones hemos repasado el tema de la Aleph pequeña, ¿verdad? Hemos hablado de eso, que la última letra de la palabra Vaikra es una Aleph, y esa Aleph está pequeñita, ¿verdad? No está del tamaño normal. Y dicen los sabios que Moisés la escribió de esa manera como un símbolo de humildad, ¿verdad? La Torá dice que Moisés era un hombre muy, muy manso, muy humilde, y que de alguna manera Moisés no quería como que esa deferencia que el Eterno tenía para con él lo llevara como a perder el piso, y entonces escribió esa Aleph pequeña como una representación de humildad. Luego la porción Vaikra pues ya comienza con las instrucciones de todo lo que tiene que ver con las ofrendas, el sistema de las ofrendas. Ya está el Mizcán ahí, ya está armado, ya está listo, ya fue inaugurado, los sacerdotes están listos para ministrar. Entonces, ¿de qué se trataba todo lo que se iba a hacer ahí en el Mizcán? ¿De qué se trataba? ¿Para qué estaba el Mizcán ahí? ¿Y para qué iba a servir todo este sistema de sacrificios sobre los cuales instruye el libro de Levítico? Bueno, el propósito no es otro, mis hermanos, sino acercarse al Eterno. Lo podemos resumir así. Todo lo que ahí se dice, todas las instrucciones que el Eterno da, tienen como propósito que el pueblo se acerque a Él. De eso se trata. Y las instrucciones en este libro comienzan precisamente con el tema de las ofrendas. En hebreo, korbanot. Entonces entendemos que las ofrendas tienen como propósito acercarnos al Eterno. ¿Y por qué razón? ¿Por qué es que tienen como propósito acercarnos? Pues es muy sencillo de entender, porque estamos lejos, porque estamos alejados, porque en ese momento Israel en general está lejos del Eterno. Está muy reciente el pecado del becerro de oro. Y en ese pecado cometido, el pueblo de Israel se alejó del Eterno. Es como haber levantado una barrera entre el Eterno y ellos. Porque finalmente, pues, eso es lo que hace el pecado. El pecado nos aleja del Eterno. Y la razón es porque el Eterno, dice la Torá, Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Y la santidad del Eterno no le permite tener condescendencia con el pecado.
El Eterno, por ser un Dios santo y por ser un Dios justo, Él debe castigar el pecado del hombre. Y básicamente, el castigo para el hombre consiste en el alejamiento de Dios. Porque no hay peor castigo que estar alejado de Dios, que sentirse lejos de Dios. Eso es algo que el hombre, sobre todo los no creyentes, no alcanzan a descifrar, no alcanzan a entender. Las personas que tristemente, como dice la Escritura, vagan en el mundo sin Dios y sin esperanza, no logran descifrar qué es ese vacío que sienten. ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué no hay nada que les satisface? ¿Por qué no hay nada que puede llenar sus vidas? Y es que hemos sido creados, dice la Torá, a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para servir al Eterno. Fuimos creados para estar en comunión con Él, cerca de Él, no lejos de Él. De tal modo que cuando cualquier persona, cualquier ser humano está lejos de Dios, se siente mal. Hay algo en Él que Él no puede entender. Y busca llenar ese vacío de muchas formas. Pero no puede, no lo logra, hasta que finalmente, si en la gracia del Eterno llega a conocer al Eterno y su palabra, entonces esa persona va a sentir, esto era lo que yo necesitaba. Sin embargo, cada vez que nosotros cometemos una falta, cometemos un pecado, el pecado nos aleja del Eterno. Y dependiendo de la gravedad del pecado, es también como que la sensación de lejanía que vas a tener. Es decir, entre más grave el pecado, más lejos te vas a sentir de Dios. Porque realmente sí hay pecados más graves que otros. Recuerdo que en el pasado yo era de los predicadores que decía, el pecado es pecado, y no hay pecado chico ni pecado grande, pero porque no entendía. Como no nos enfocábamos en los mandamientos, pues no entendía tampoco el tema del pecado. Pero ciertamente, así como hay mandamientos grandes y pequeños, así también hay pecados grandes y pequeños. Porque finalmente, ¿cuál es la definición de pecado, hermanos? Pecado es transgresión de la Torá. Tú transgredes un mandamiento, estás pecando. Si transgredes uno de los mandamientos conocidos como pequeños, pues probablemente no te sientas tan mal, ni tan lejos del Eterno. Pero si estás transgrediendo uno de los grandes, entonces te vas a sentir muy mal. ¿Cuál dirían ustedes, o para ustedes, cuál sería un mandamiento, digamos, pequeño? Y fíjense, no estamos diciendo sin importancia, porque todos son importantes. Pero la misma Escritura dice que hay mandamientos pequeños. No dice cuáles son. Pero para usted, ¿cuál sería un mandamiento pequeño? Un mandamiento de la Torá que usted considere pequeño, no tan grave. ¿Perdón? Una mentira blanca. Ah, caray. Bueno, mentir. Yo creo que la hermana quiere decir mentir porque ahí pues sí. Ahora, en el tema de las mentiras, hace no mucho hablamos del tema de las mentiras. Y yo les compartí un estudio donde les decía cuándo o bajo qué circunstancias es aceptable en la Torá, es aceptable mentir.
Entonces hay ciertas circunstancias bajo las cuales es aceptado mentir. O sea, la Torá tiene, digamos, ciertos, ¿cuál sería la palabra? Cláusulas, por así decirlo, en donde es aceptable o es aceptado quebrantar algún mandamiento. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Nadie que no fuera un levita o un sacerdote podía entrar en el santuario. Entonces, tú no eres sacerdote, tú no debes entrar en el santuario, o sea, el lugar santo. Recuerden que el Mizcán se dividía en 3 partes. Entonces, que un no sacerdote entrara en el lugar santo, ¿qué dirían ustedes que es esa transgresión? ¿La considerarían grave o no? Sé que dice que va muerta. ¿Mande? Hay que ver el contexto, muy bien. ¿Sí? El contexto siempre es importante. ¿Se acuerdan de un caso de alguien que entró en el santuario y no era sacerdote? Ese lo mataron agarrado de los cuernos del altar, ¿verdad? Él dijo, porque había un mandamiento que, digamos, protegía a la persona, te daba como que esa oportunidad de ir y tomarte los cuernos del altar y que ahí ibas a estar protegido. Pero ese había muchas, ¿no? Y ahí se lo echaron agarrado de los cuernos del altar. Pero el caso de David, por muy rey de Israel, pero él no era sacerdote. Él no debía de entrar en el santuario, y menos comerse los panes. Los panes eran exclusivos para los sacerdotes. Y David entró, y aparte con sus hombres, ¿verdad? Con sus valientes, venían cansados, venían huyendo, tenían hambre, y no solamente entraron, se comieron los panes. Y no se murieron. Y sí, o sea, y no hubo castigo para ellos. Entonces, es de eso que estamos hablando. De pronto, sí hay como que ciertas cláusulas. Los sabios lo explican de esta manera, y recuerden las reglas de interpretación que hemos aprendido, que cuando hablamos de un mandamiento que de pronto se está contraponiendo a otro mandamiento, vas a atender siempre al mandamiento que sea mayor en importancia. Entonces, en ese caso, tenemos un mandamiento, una prohibición para entrar en el santuario, si no eres sacerdote, pero por otro lado, el mandamiento de preservar la vida siempre va a estar por encima de cualquier mandamiento. Entonces, por eso no hubo una consecuencia ni para David ni para sus hombres, por eso que hicieron. Entonces, de esa manera también, cuando hablamos de mentira, ¿verdad? Decíamos, pues, es que esta persona dijo una mentira. Otra vez lo que decía el hermano, pero ¿cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue la mentira? Y hablábamos, cuando damos el estudio, hablábamos de circunstancias fuertes, ¿verdad? Como cuando una persona le ocultan la muerte de un ser querido, por razones de que la persona está enferma y temes que al conocer la noticia se vaya a morir, porque sucede esto, hermano. Es algo real. Entonces te asusta tanto que prefieres mentir, prefieres ocultar. Sí estás mintiendo, es verdad, pero el contexto bajo el que lo estás haciendo es válido y es aceptable. ¿Sí? Entonces, hay así mandamientos que al quebrantarlo puede ser no tan grave el asunto, puede ser considerado un mandamiento pequeño, porque no es tan grave. Pero ¿cuál sería uno grande?
quebrantar uno de los grandes. ¿Cuáles consideran que son de los mandamientos grandes? Idolatría, asesinato, brujería, adulterio. ¿Sí? Y fíjense, aquí en Baikra, en el libro de Baikra, y cuando vemos el tema de las ofrendas, también se empieza a hablar de clasificaciones de pecados. Y algo que decíamos anoche, ¿no? Hay muchos pecados contemplados en la Torá para los cuales hay perdón. Robar, por ejemplo. Robar, sí, puede ser un pecado grave, de hecho lo es, pero hay solución. La Torá lo contempla como un pecado que puede ser perdonado y que hay un proceso para alcanzar el perdón. Hablábamos anoche de varios pecados así, ¿no? El fraude, ¿qué otro mencionábamos ayer? Pues el robo en cualquiera de sus variantes, en todas sus presentaciones, que son muchas, ¿no? También hay un caso del que habla la Torá que a mí me parece muy curioso, que un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, pero que lo haya hecho por equivocación. Así dice. Eso a mí me parece algo muy porque me pongo a pensar, ¿cómo? Bueno, sí, justo pensé en eso, ¿no? Dije, bueno, a Jacob, pues sí, pero las circunstancias allá, pues que el velo y que está oscuro pero quizás yo lo razoné así como en el tiempo de hoy y digo, ¿cómo se puede equivocar hoy un hombre? ¿Cómo puedes tomar a una mujer que no es tu mujer y ay, me equivoqué? Exacto, o sea, hay circunstancias. Otra vez, si anda bien perdido por el alcohol o algo así, sí puede pasar. Pero dice la Torá, definitivamente es culpable, pero tiene perdón. O sea, hay un procedimiento para alcanzar el perdón. Entonces yo creo que es muy fácil encontrar los pecados más graves porque son aquellos que la Torá considera y los llama pecados karet, pecado de muerte. Entonces hay ciertos pecados que son considerados así, pecado de muerte, es decir, aquellos para los cuales la Torá no te ofrece ninguna solución. La Torá no te dice, mira, vas a hacer esto, vas a traer 2 carneros, no. Pues ni aunque traigas 1000, no hay manera. Entonces, hay casos así, pecados de muerte, y esos son los más graves, ¿no? Pero bueno, hoy acá lo que tenemos sobre la mesa es el tema de que todos somos imperfectos. Y esto pues no es nada nuevo. La Escritura lo dice, la Escritura lo declara, no hay justo ni a uno, ni siquiera uno, nadie. Y también dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos imperfectos. Esto lo entendemos y precisamente por esa imperfección y por esa lejanía que tenemos hacia el Dios eterno es que en su momento el santuario estuvo ahí. El santuario lo que iba a hacer era acercar a las personas. En otras palabras, perfeccionarnos. El propósito es perfeccionarnos, que vayamos avanzando en ese camino de perfección. Miren, tenemos aquí una gráfica en donde aparecen los diferentes tipos de ofrendas de los que nos habla nuestra porción Baikra.
Y acá sí estamos poniendo las 5 clasificaciones, algunos solamente usan 4. Acá estamos poniendo 5. Primero, ahí dice las corban o corbanot, que es lo correcto, las corbanot en plural, las ofrendas, se dividen en dos grupos. Las que son voluntarias y las que son obligatorias. Entonces tú puedes ofrendar de manera voluntaria, pero también debes ofrendar de manera obligatoria. Entonces, ¿cuáles son las ofrendas voluntarias? Bueno, ahí está la ofrenda olá, la minjá, la shalamim, que estas ofrendas usualmente eran, digamos, ofrendas de gratitud, ofrendas de alabanza, ofrendas en honor al Eterno, ofrendas que a ti te nacen, ¿verdad? De corazón. O sea, tú esto lo haces voluntariamente. ¿Sí? Todas estas, y ahí aparecen, bueno, lo que se podía ofrendar. Ya el tema de qué ofrendabas, ya fuera una oveja, ya fuera una cabra, ya fuera un toro, ya fuera ofrenda de grano, eso ya tenía que ver con el estatus de la persona. Entonces, si la persona era rica, pues tienes que dar un toro, ¿verdad? Tienes que dar animal grande, porque tienes. Entonces ahí el sistema levítico no aceptaba que un rico quisiera ofrecer una paloma de ofrenda, o quisiera ofrecer una ofrenda de harina. No, ahí el sacerdote no, dijo, no, atrás, usted trae un toro, porque usted tiene. Fíjese, así era. Y al pobre, o sea, todos tenían que sujetarse al sistema. Y el pobre igual no se le aceptaba que quisiera dar más de lo que la Torah le decía que iba a dar. O sea, para ti es la ofrenda de grano, la ofrenda de palomas, que eran de las más bajas. Entonces ahí lo que aparece en cuanto a lo que se daba de ofrenda tenía que ver con el estatus de la persona. ¿Sí? Pues cuando llevan al Yeshua al templo, María y José presentan la ofrenda. ¿Y eso qué nos revela? Que eran pobres, que eran de clase social baja, y que por eso su ofrenda era unas tortas, unas palomas, era lo que ellos ofrendaban. ¿Sí? Entonces tenemos esas ofrendas voluntarias, y en la otra parte, la sección de la derecha, son las ofrendas de carácter obligatorio. Ahí en hebreo tenemos a Hatá y a Sham. Una es la ofrenda por el pecado, la otra es la ofrenda por la culpa. Entonces estas son las dos clasificaciones consideradas obligatorias. Entonces estas ofrendas son para las personas que cometían pecado. Si cometiste pecado, tienes que presentar ofrenda obligatoria. Ahí es donde entra todo esto. Ayer hablábamos específicamente anoche de la ofrenda de la culpa, ¿sí? Y ahí es donde aparece una lista de pecados. Pero la característica de todos esos pecados es que se pueden perdonar. Las cosas se pueden arreglar. Entonces, nada más que tienes que seguir el procedimiento que la Torah te demanda. Si recuerden, lo que estamos buscando es acercarnos al Eterno, porque nos hemos alejado. Una persona que cae en pecado se aleja de Dios, más y más y más y más. Entonces tiene que buscar acercarse bajo el sistema establecido por el Eterno. Hablábamos de hacer teshuvá, se conoce como arrepentimiento. Y hacer teshuvá es bien importante entender el procedimiento completo sin brincarte los pasos. El arrepentimiento consta de varios pasos. El primero de ellos es: reconozco mi falta. Y yo siempre digo que esa es la parte más difícil.
Porque mucha gente se está ahí sin reconocer. O sea, batalla y no quiere reconocer que está mal. Y le dicen y lo confrontan incluso y no. Y se defiende y argumenta, discute, pelea, se enoja y no reconoce. El primer paso es reconocer. Acuérdese, David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David no tenía problemas para reconocer sus errores. A la mayoría de la gente nos cuesta mucho reconocer. O sea, a veces incluso te presentan pruebas. Te presentan pruebas de algo que hiciste. Ahora con toda esta modernidad de los celulares, ¿no? Mira, aquí está, te tomé foto. Ese no soy yo. O sea, somos así. Ese no soy yo. Ese es un montaje. Alguien puso. ¿A poco no sabes que ahora se puede hacer todo eso? Y hasta parece de veras, pero no es. Es falso. Sí. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? De la inteligencia artificial. Ahora con eso ya todos se van a defender. No, eso es montaje de inteligencia artificial. No soy yo. Somos así, ¿sabes? Duros para reconocer que estamos en un error, que tenemos un problema. Mire, somos duros incluso para reconocer hasta un problema de salud. Y digo, de los pecadores yo soy el primero, como dijo el Rav Shaul. Esta vez que me estoy atendiendo con el traumatólogo, cuando fui con el traumatólogo, sí me regañó y me dijo: te tardaste mucho en venir. Si yo no sé cómo te aguantaste tanto. Este problema que traes es muy doloroso y te lo aguantaste 2 meses, eran 4. Pero yo le dije 2. Y no fue mentira piadosa, realmente me equivoqué. Sino que yo dije, pues como 2 meses. Pero no sé si después mi hija o alguien me dijo: oye, pero no te lastimaste desde aquella vez. Fue hace 4 meses, no 2. Bueno, 2, 4. Pero luego somos así. No queremos reconocer. Nos cuesta reconocer un error, una falta, una necesidad incluso. Somos duros. Pues hay muchos, y sobre todo los hombres somos como que más famosos por no reconocer que necesitamos ayuda. ¿Han visto como esos memes que hacen o videos de, no, yo sé llegar? Cuando andamos buscando una dirección, o que andamos por ahí perdidos, y la esposa nos dice: oye, vamos a preguntar. ¿A qué va a preguntar? Yo sé cómo. Yo ahorita llego. Yo ahorita encuentro el camino. Yo sé cómo hacerle. Tú déjame. Oye, pon el GPS. No, ¿de qué GPS? Yo sé cómo. Una vez nos perdimos. Andábamos varios pastores amigos míos, en un viaje de exploración. Fuimos a Poza Rica, y de Poza Rica íbamos para Ciudad Mante. Entonces ahí hay como que varios caminos para llegar, pero no sabíamos y nos perdimos. Pero nosotros con un mapa, bien sabiondos. A ver, sácate el mapa, hermano, y lo poníamos ahí arriba del cofre. Y no, a ver, estamos aquí, vamos para acá. Hombre, nos perdimos como 6 horas. Fácil, ¿no? Imagínense, llegamos de noche allá donde íbamos. Y todo nada más porque aferrarnos, y íbamos como 6. Pero de los 6 no se hacía uno. Y de los 6 nadie quería reconocer que estábamos perdidos y que necesitábamos ayuda. Nadie quería echar una llamada y pedir ayuda a alguien, o detenernos y: oiga, dinos cómo. No, traemos el mapa nos va a llevar. Y pues ahí tiene, ¿no? Como 6 horas perdidos. Entonces no somos así. El primer paso es reconocer tu error.
Y puede sonar fácil. Me acordé de la canción, ¿no? Nos fallaron 2 palabras. Decía una canción antigua, un poeta por ahí. Volverte a ver se llama la canción. Pero este hombre ahí bien inspirado decía: nos fallaron 2 palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho: lo siento. Pues sí, quizás. Pero dice el mismo poeta: nos sobraba orgullo. Y es verdad, o sea, el orgullo muchas veces no te deja, no te permite reconocer, menos decir. Porque en el camino del arrepentimiento lo primero es reconocer, pero lo segundo es: ahora dilo, ahora confiésalo, confiesa tu culpa, confiesa tu falta, confiesa tu error, dilo. Y la mayoría dicen: sí, ya lo hablé con Dios. No es con Dios con quien tienes que hablarlo, es con el prójimo. Tienes que confesar tu falta, tienes que decirlo. Porque es muy fácil decir: yo ya le pedí perdón a Dios, pero ofendiste al prójimo. Por eso la Torá hace una separación ahí entre los pecados que directamente ofenden a Dios y los pecados con los cuales ofendes a tu prójimo. Y si cometiste un pecado que ofende a tu prójimo, entonces es a tu prójimo al que le tienes que confesar, con quien tienes que reconocer. Entonces no te puedes brincar esa parte. Y luego viene, por supuesto, la reparación de daños. Tienes que reparar el daño, tienes que restituir, y no te puedes brincar esa parte tampoco. Causaste un daño, repáralo. Es muy fácil, hermano, cuando uno cometió o cuando el daño que causaste es tipo material. Ahí es muy fácil. Rompí una ventana, ¿cuánto cuesta? 1,000 pesos. Ahí está. Lo que cuesta la ventana y 20% más, que la Torá dice que ahí está. Y pago. Ahí el asunto es fácil. Pero ¿qué tal cuando el daño es moral? ¿Cómo vas a reparar eso? ¿Cómo vas a realizar ese pago, esa reparación? Causaste un daño moral, lastimaste a alguien, hiciste sufrir a una persona, le causaste dolor y dolor del alma. ¿Cómo arreglas eso? Pues ahora sí que no sé cómo le vas a hacer, pero lo tienes que hacer. Tienes que reparar el daño causado. Si le causaste dolor a una persona, ¿cómo se va a pagar eso? ¿Cómo crees que se pague? ¿Cómo puedes restituir un dolor? ¿Qué piensan? ¿Qué es la contraparte del dolor? Alegría, ¿no? Gozo. Entonces, si yo te causé dolor, si yo te provoqué dolor, ahora me comprometo a hacerte feliz, a darte alegría. Es un compromiso de vida y depende del dolor que hayas causado. Entonces, la Torá da soluciones, pero tienes que reparar el daño. Hay muchas personas que se han acercado a Dios, que han buscado a Dios, incluso han estado años dentro de iglesias, dentro de congregaciones, y no han encontrado la paz. ¿Saben por qué? Porque nunca han transitado el camino del arrepentimiento de manera completa. Porque se han brincado pasos.
porque simplemente hicieron una confesión, porque así les enseñaron. Levanta la mano, repite conmigo, acepta al Señor en tu corazón, pídele perdón y ya arreglado el asunto. No, Señor, eso no es así. Tienes que conocer la Torah y tienes que transitar el camino que la Torah te dice para que puedas alcanzar el tan ansiado perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Así de sencillo. Entonces, ahí están los diferentes tipos de ofrenda. Ahí está lo que la Torah enseña y dice para cuando alguien comete pecados. Y nos damos cuenta que todos pecamos. De una manera, de otra manera. Algunos cometemos pecados no intencionales, otros cometemos pecados intencionales. Y lo más grave, también cometemos pecados de muerte. Y otra vez, la Torah no ofrece ninguna solución para los pecados de muerte. La solución, pues, es eso, es la muerte. Pero entendiendo la muerte como el alejamiento de Dios. Por eso Israel tuvo que ser llevado al exilio. Todo Israel fue llevado al exilio. O sea, lo más lejos del Eterno. Porque cometió pecados de muerte. Y aunque la Torah no ofrece ninguna solución, a través de un profeta se reveló que el Eterno un día enviaría lo que en hebreo se le llama un Goel. ¿Qué significa Goel, hermanos? Redentor. El Eterno enviaría un redentor y la buena noticia era que ese Goel haría posible el perdón de los pecados caret. Es decir, a través de ese Goel sería posible que los pecados de muerte fuesen perdonados. Y entonces ese Goel haría posible que todo Israel, alejado de Dios, en las 4 esquinas del mundo, pudiera regresar. Y ese Goel es Yeshua, sin lugar a dudas. Entonces ahí se abre la posibilidad. Lo que la Torah escrita no pudo hacer, o para lo cual no proveía la Torah escrita, la Torah viviente, que es Yeshua, lo vino a solucionar. Pero el tema acá sigue siendo nuestra imperfección. Todos somos imperfectos. Y mire, le voy a compartir unos pensamientos, una porción de nuestra parashá semanal, y donde nos damos cuenta de que las ofrendas, las korbanot, son herramientas que están ahí a nuestra disposición para que podamos enfrentar y corregir nuestras limitaciones, y que nos proveen de un lugar al que podamos ir para contemplar nuestros fracasos personales, pero también comunales. Porque hay pecados que cometemos como individuos, pero hay otros que cometemos como grupo. Pues a veces nos juntamos varios para cometer un delito, un pecado. Saben ustedes que la asociación delictuosa es un delito muy grave en nuestro país, y yo creo en todos los países. El crimen organizado, porque mira, si está mal que tú cometas un delito, está peor que te juntes con otro, que te asocies con otra persona para hacer el mal. Y entre más se asocien, la cosa va subiendo. Entonces, imagínate un delito cometido por una nación entera. Está tremendo, ¿no? Y eso fue lo que hizo Israel, ¿sí? Entonces, pecados o fracasos, tanto personales como comunales. Las ofrendas nos proporcionan la oportunidad entonces para hacer teshuvah, lo que decíamos, para arrepentirnos y para corregir nuestro camino. Entonces, esa es la importancia del sistema de las ofrendas. Nos están dando una solución.
para una situación de pecado. Siguiente. Entonces, vea, las personas normales, vamos a decirlo así, o plantearlo así, las personas normales, incluso los líderes religiosos y aún los jueces, nadie, mis hermanos, es perfecto. Nadie. Algunas personas tenemos la tendencia a ser perfeccionistas. Y los que somos perfeccionistas tenemos que bajar de 2 rayitas. Porque tenemos que entender que nadie es perfecto. Y como está escrito, en lo que yo juzgo a otra persona, me condeno a mí mismo. Es decir, yo también tengo mis defectos. Yo puedo señalar los errores de otro, pero siempre va a haber alguien que señale los míos. Siempre. Entonces, tengo que bajar de ahí, ¿verdad? Nadie es perfecto. En el sistema levítico no existe la infalibilidad. O sea, en la Torah no existe eso. Hay una religión muy popular en el mundo donde sí existe eso. O creo que no, ya lo tumbaron. No recuerdo bien, pero creo que ya le quitaron la infalibilidad al señor del Vaticano, ¿no? Me parece que sí, voy a checar ese dato, pero creo que por ahí en los tiempos modernos ya hubo un concilio donde le quitaron la infalibilidad. También sí. Pues es que no había manera, ¿verdad? O sea, no había manera de seguir sosteniendo esa herejía, porque es una herejía. Entonces creo que sí ya lo quitaron. Pero por mucho tiempo se dijo que ese señor era infalible, precisamente por ostentar ese título de el vicario de Cristo. Entonces en la Torah no hay tal cosa, ¿verdad? En la Torah existe lo correcto y lo incorrecto. Y cuando los errores de juicio llevan a una transgresión, pues así de simple, hay culpabilidad. Transgrediste, eres culpable. No importa quién seas, eres culpable. Seguimos. Lo que llama la atención, vea usted, esto es bien interesante. Lo que llama la atención es que en la mayoría de los casos, tanto en el pueblo en general como en los líderes religiosos, la caída, es decir, el pecado se maneja como una posibilidad. Leemos ahí en nuestro texto de la Torah, en la Parashá Vaikra, y el lenguaje que maneja la Torah es como si alguno pecaría, ¿verdad? Si llegase a pasar esto, quizás suceda. O sea, es una posibilidad que la Torah está contemplando cuando habla del pueblo, cuando habla incluso de los sacerdotes. Este es el lenguaje que utilizan. Es posible, ¿verdad? Nosotros acá decimos pues que debemos estar conscientes de que todos podemos equivocarnos, de que todos podemos caer. Y la Torah así lo maneja, ¿verdad? Pero, vean, bueno, ahí hay unos ejemplos de textos, pero vean lo siguiente. En cambio, el lenguaje usado para presentar el siguiente caso es muy distinto, es muy diferente. Mire, ahí en Vaikra 4:22 se habla de el nazir, nazí o nazir. Y ahí la Torah dice, cuando un nazí peque, o sea, ahí no lo maneja como una posibilidad, ahí lo dice, puede ser que el nazí cometa un pecado, puede ser que el nazí se equivoque, no. Ahí la Torah dice cuando el nazí peque. ¿Quién es un nazí? Bueno, es como un príncipe. El nazir es, algunas traducciones dicen jefe, ¿verdad? Cuando un jefe, otras puede que diga príncipe. En realidad un nazir es un líder político. Digamos que es, acá estamos hablando de las autoridades importantes, ¿no? En nuestro lenguaje diríamos aquí, como en nuestro país, el presidente y los de su gabinete,
Porque ya ven que está el presidente y luego el presidente tiene un gabinete de secretarios, que es secretario de Seguridad Pública, que es secretario de Gobernación, que es secretario de Salud. Bueno, todos ellos forman parte del gabinete, es decir, son los jefes máximos de la nación. Ellos serían los Nesim, que es el término plural, los gobernantes, ¿verdad? Los que están hasta arriba. Entonces, ¿por qué la Torá da por hecho que esta gente va a pecar? Cuando habla del pueblo dice, es posible que peque, si alguno pecare. Y si habla de los sacerdotes también igual, puede ser. Pero cuando habla de los jefes, de los líderes políticos, la Torá dice, indudablemente, ellos van a pecar. O sea, de ellos no cabe la menor duda que se van a equivocar, que van a pecar, que van a transgredir. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que la Torá hace esta aseveración? Desde ahí, desde la Torá, ¿será que ya hay una animadversión hacia los políticos? Nadie cree en los políticos hoy día, ¿no? O sea que tiene que ver con el grado o el nivel de responsabilidad, ¿verdad? Que la persona está cargando. O sea, entre mayor responsabilidad, también es la posibilidad de pecar aumenta muchísimo. A tal grado que dice, no, se va a equivocar, sí va a pecar. Es duro, ¿verdad? Es difícil. O sea, es bien fácil criticar a los políticos, a los que están ahí. Pero si te llegaran a ti a poner ahí, a tomar el cargo, a ver qué tal. También, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Una persona común, una persona normal del pueblo, que quizás no enfrentas tantas tentaciones o tanta variedad de tentaciones como alguien que está hasta arriba. Presión también. Hay mucha presión. O sea, cuando lo analizamos con cuidado nos damos cuenta de por qué la Torá dice esto de los líderes políticos. ¿Sí? Aunque algunos estudiosos, algunos sabios interpretan esto como cualquier persona que ostente un liderazgo, cualquier persona que esté al frente de algo, cualquier persona que tenga una responsabilidad. Por ejemplo, un papá o una mamá. Los que somos padres sabemos de esto y sabemos que cuando no teníamos hijos nuestra vida era muy distinta, pero cuando tú tienes un hijo y sobre todo cuando te cae el 20, porque lamentablemente hay personas que parece que no les cae el 20, que ya son papás, parece que no entienden, parece que no han madurado el cambio que tiene que haber. Pero cuando una persona realmente lo entiende y dice, wow, o sea, ahora soy papá o soy mamá y este pequeñito es mi responsabilidad. Oh, hermano, eso asusta, ¿eh? Eso asusta, pero te cambia. Entonces de ahí en adelante ya llevas un peso en tus hombros muy grande, una responsabilidad, y se abre tremendamente las posibilidades de cometer errores, y ahora pesan más porque ya no te van a afectar a ti solamente, sino a tu familia. Entonces ahora imagínense a alguien que está más arriba y con una responsabilidad mayor. Entonces por eso ahí se dice, indudablemente pecará. Seguimos. A lo largo de la historia, y esto es totalmente real,
A lo largo de la historia, muchas culturas consideraron a sus líderes como dioses o semidioses o como mortales, de seres humanos, pero que poseían el derecho divino de los reyes, un absoluto poder moral, religioso y político. En contraste, la Torá nos enseña que los líderes no son menos responsables que cualquier otra persona por sus pecados. Es decir, nosotros en nuestro país también estarán de acuerdo que en nuestra historia reciente, hace no muchos años, los líderes políticos en nuestro país, pues éramos casi obligados a verlos así, como intocables, como supremos, como pues, no puedes decir nada, y si decías algo, pues simplemente desaparecías o ibas a la cárcel o cosas así, porque en casi todo el mundo se manejaba el tema de los líderes como intocables, como dioses, como una autoridad que tienes que respetar, etc. Aún la Torá dice, ¿verdad?, que no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Rab Shaul? Cuando el Rab Shaul empieza ahí a hablar fuerte y paredes blanqueadas y luego le dicen, hey, le estás hablando al sumo sacerdote. Entonces Pablo se disculpa y cita, ¿no?, a la Torá y dice, perdón hermano, no sabía. Yo pensé que estaba hablando con mis iguales, ¿no? Pero no, yo sé que la Torá dice no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, entonces perdón por eso, ¿no? Entonces vea, sí se establece este respeto, pero a la misma vez la Torá nos dice que quienes están al frente, quienes tienen la responsabilidad de dirigir a la nación, son los que tienen la mayor probabilidad de cometer pecado, de equivocarse. Entonces cuando el pueblo entiende eso, no habría tantos problemas. Ahorita en nuestro país tenemos pues un país dividido, un país, no me gusta hablar de política, ¿no?, pero es un país donde muchos le están tirando y le están exigiendo al presidente que tenemos ahorita y pues pareciera, ¿no?, que ya se olvidaron de la historia y de otros líderes y que ahorita tienen la oportunidad de levantar la voz y de decir y hasta de faltarle el respeto a la investidura del presidente, cuando hace años, si dijeran eso, no, hombre, muchos de los que andan ahí ya no estudiaron, ya estuvieran por ahí, pero en los panteones o quién sabe dónde, porque no se permitía hablar mal de un presidente. Ustedes recuerdan los años, que es todavía los años 60, probablemente 60, 70 por ahí, si un periodista ahí en televisión estaba hablando mal digamos, del presidente, ahí mismo iban por él, aunque estuviera en vivo, iban y lo sacaban y se lo llevaban, porque eso no se hace, ¿no? Y mire, ahorita cualquiera le falta el respeto al presidente. Yo no es que esté de acuerdo con el señor presidente, no, pero es el presidente. Mi deber es respetarlo, ¿verdad? No estarle tirando, no estarlo atacando. O sea, él le va a dar cuentas al Eterno si lo hace bien o mal. En cambio, mi deber, dice la Escritura, es orar por él, ¿verdad? Tengo esa obligación y por supuesto de respetarlo. Pero cuando entendemos que nuestros líderes cargan con una gran responsabilidad, con un gran peso, y que son los primeros más propensos a equivocarse y a caer, eso nos debería de dar tranquilidad. Miren, ahí dice, la Torá considera que los Nesim, o sea, los líderes, son quienes más probabilidades tienen de errar. Entonces lo que vemos ahí es lo que les decía, ¿no? Si una nación, si un país aprendiera esto, entendiera este principio, no tendría tantos problemas. Es decir, cuando todos aceptamos que todos somos imperfectos, cuando todos aceptamos que tenemos la probabilidad de equivocarnos, cuando aprendemos que entre mayor responsabilidad tienes, eres más propenso a equivocarte, más propenso a cometer pecado, entonces voy a poder entender
voy a poder entender a mi prójimo, no voy a convertirme en juez, tampoco voy a convertirme en verdugo, sino más bien voy a entender. Voy a entender lo que sucedió y voy a tratar de ayudar. Y creo que el mensaje de la Torá va encaminado a eso. Lo que nos está diciendo básicamente el sistema de las ofrendas es: todos estamos alejados, algunos más, otros menos, pero todos estamos alejados y todos necesitamos acercarnos al Eterno. Y en la medida de nuestras posibilidades debemos ayudarnos unos a otros en ese camino que tenemos que avanzar. Seguimos. Entonces todos somos humanos, todos somos imperfectos, algunos tenemos mayor responsabilidad que otros, ¿verdad? Ahora que vemos este tema así nos damos cuenta de eso. No podemos, por ejemplo, compararnos una persona de cierta edad con alguien que es mucho más joven. O sea, ¿quién tiene mayor responsabilidad siempre? Pues el que tiene más edad, porque se supone que pues por eso ya la experiencia que tiene le debe de dar esa mayor responsabilidad. Entonces es triste, ¿no? Es muy lamentable cuando un jovencito le está dando lecciones de madurez a alguien mayor, pero sí pasa, ¿no? Sí llega a ocurrir. No debiera de ser, pero llega a ocurrir esto. Entonces, todos somos imperfectos, algunos con una responsabilidad mayor que otros, pero decíamos, tomar conciencia de nuestras imperfecciones es el primer paso para mejorar. Decíamos, ¿no? En el camino del arrepentimiento lo más importante es reconocer. Entonces, reconocer que no soy perfecto, reconocer que yo también me equivoco. Reconocer siempre me va a ayudar a no emitir un juicio en contra de alguien que se equivocó. Pero nuestra tendencia, hermanos, siempre es juzgar, señalar, acusar e incluso hasta corregir a las personas. ¿Por qué no hiciste esto? Sí. Y me declaro culpable. Yo soy de esas personas que, pero ¿por qué no hiciste? Y si yo le había dicho a alguien, si sea mi esposa o sean mis hijos, si yo les había dicho algo y no me hicieron caso y se equivocaron, a veces no lo digo con palabras, ¿verdad? Pero tomo una actitud de juez implacable. Y entonces, pues no, tengo que reconocer, eso no se hace. ¿Por qué? Porque yo también me equivoco. Entonces, ¿qué tal que cada vez que yo me equivoque también tomen esas actitudes conmigo? Pues no me va a gustar, ¿verdad? Entonces, por eso, reconocer nuestras imperfecciones es el primer paso para mejorar. Entonces, la perfección ciertamente está fuera de nuestro alcance. También tenemos que reconocerlo, ¿no? Pero sí podemos llegar a la grandeza. Les explico, ¿no? Esto. ¿Qué es esto de la grandeza? Bueno, la Escritura habla algo acerca de esto. Miren, hay un texto, vamos al siguiente, donde Mashiach Yeshua dijo que cualquier persona que cumpla y así enseña a cumplir los mandamientos, esa persona será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, cuando tú eres una persona que obedece los mandamientos, hermano, tú estás enseñando. Vean, porque ahí la Escritura dice que cualquiera que cumpla y así enseñe. Entonces, ¿cómo es que se enseña? Haciendo. No se enseña en teoría. O sea, cualquiera puede enseñar teoría, pero se trata de enseñar haciendo.
Es una persona que tenga la facilidad de palabra, que tenga la elocuencia, te puede dar un curso de lo que sea. Agarra un libro y se lo aprende y te da el curso. Pero ¿qué tal que te digan, hazlo, y no sepas hacerlo? Ahí está el problema. ¿Sí? Imagínense que yo les dé un curso. Una vez tomamos aquí un curso de RCP. ¿Cuántos? ¿Hay alguien de los que tomaron el curso de RCP? Sí, bueno, aquí estamos varios. Pero ni se me ocurre ahorita que necesiten, ustedes tomaron el curso. Pero imagínense que yo les doy un curso de RCP. Se los puedo dar. Les puedo dar la teoría. Pero imagínense que alguien de pronto aquí se está ahogando y cae y desmaya. Hermano, usted que nos dio el curso, ándele, resucítelo. No, es que nunca lo he hecho. Pues ¿cómo dio el curso entonces? Me explico, o sea, no es solamente con teoría. Aquí dice, el que cumpla y así enseñe. Entonces la manera más efectiva de enseñar es haciendo las cosas. Haciéndolas. Entonces les causamos un tremendo problema a los hijos, hablando de esto, ¿no? Cuando les prohibimos hacer cosas que nosotros sí hacemos. Hay un conflicto en los niños porque ellos por naturaleza aprenden de nosotros, de nuestro comportamiento, no tanto de lo que les decimos. Por eso luego hay tantos problemas, ¿no? Por los niños, porque el papá ahí está queriendo corregir y enseñar al chamaco, pero el papá está haciendo lo contrario. Y eso al niño le causa un tremendo conflicto. Son muchos papás que a sus hijos, no digan malas palabras, por ejemplo. No diga eso. Y el niño se asusta. Pero el papá las dice. Entonces el niño no entiende. O sea, ¿por qué me prohíbe a mí hacer lo que debe decir? ¿Cómo está eso? O cosas, ¿se acuerdan como cuando ves cosas en la televisión? Y que luego salían escenas así. Voltea ese chamaco. ¿Qué está viendo eso? ¿Y tú por qué lo ves? O sea, él en su pensamiento es, ok, me volteo, pero tú por qué si lo ves? O sea, y ni siquiera le explicas nada. Entonces eso crea una confusión. La mejor manera de enseñar es haciendo las cosas. Y esto tanto a niños y a no niños. Si tú quieres transmitir un mensaje, hermano, hazlo. No lo digas. Hazlo. Practícalo. De esa manera, dijo Yeshua, vas a enseñar y serás llamado grande en el reino de los cielos. Pero en cambio, si quebrantas, también dijo eso, aquí no está, ¿no? Pero la otra parte de Yeshua, el que quebranta los mandamientos y así enseña a otros, porque también con la obediencia enseñas y con la desobediencia también enseñas. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pues queremos grandeza, pues hay que obedecer. Mire, David, el rey David, vamos a hablar del más grande de los reyes de Israel. Y el más grande de los reyes de Israel mostró toda su grandeza en una sola frase. ¿Qué dijo David? Pequé. Pequé contra Hashem. Pequé contra el Eterno. Toda la grandeza de David se resume a esa frase. Reconocer. Reconocer. Ahí comienza todo. Reconozco que hice mal. Insisto, es bien difícil. Muy complicado. Yo, de verdad, cuando una persona tiene el valor de reconocer una falta y más aún de confesarla,
tiene todo mi respeto, de verdad, todo mi respeto, porque no es nada sencillo, no es nada fácil el que uno reconozca algo y que lo confiese. Entonces, ahí es el principio del camino, el principio de la grandeza, reconocer nuestros errores, reconocer nuestra condición, lo que somos. Vamos a concluir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Simple y sencillamente reconocer cuán imperfectos somos, pero esto no es solo reconocer, ya explicamos, ya dijimos, hay que recorrer el camino del arrepentimiento. Si ya reconocí, si ya confesé, bueno, tengo que seguir, entonces voy a pedir perdón, voy a pagar, ¿verdad? Voy a pagar los daños que he cometido, voy a restituir, y cuando no puedo pagar, bueno, voy a compensar, voy a tratar de compensar todo lo que me equivoqué, todo lo que he hecho mal, voy a corregirlo, porque solamente de esta manera, mis amados hermanos, tengo la esperanza, ¿no?, de seguir avanzando en ese camino que el Mashiach nos ha mostrado para poder llegar a donde Él está, ¿verdad? No hay otra manera. Tengo que hacer lo que la Torah me dice, lo que la Torah me demanda. Así que, pues hoy, en este día de Shabbat que el Eterno nos regala, y a través de esta palabra que el Eterno nos da, también nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Yo espero y confío en el Eterno que esta palabra, como está escrito, no va a regresar vacía de ninguna manera al Eterno, sino que va a cumplir un propósito para el cual fue enviado, y que cada uno de nosotros podamos de una manera práctica reconocer alguna imperfección, que tenemos muchas imperfecciones tenemos, pero yo le quiero sugerir algo, que por un momento pensemos, que por un momento reflexionemos en una, nada más en una, no tantas, ¿no? De las muchas imperfecciones que yo tengo, de las muchas imperfecciones que usted tiene, piense en una. Y hoy aquí delante del Eterno y delante de los ángeles y delante de la congregación, usted comprométase, y yo me comprometo, todos comprometámonos a corregir esa imperfección. Una. Ahora, si usted es muy valiente y muy entrón, pues bueno, usted puede decir, no, yo de una vez voy a corregir varias, ¿no? Bueno, maravilloso. Pero que el compromiso sea una imperfección. ¿Ya encontró alguna? ¿O le cuesta mucho encontrar? Digo que a lo mejor estoy hablando con casi ángeles. No creo que sea tan difícil, ¿no? Encuentre una nada más y haga ese compromiso, ¿sí, hermano? Pienso que a veces que no nos dedicamos la palabra, queremos ahora conocer la palabra, queremos decir la palabra, pero lo que nos pasa es que no predicamos el ejemplo. Generalmente, a veces, un hecho lo he definido por 1000 o 2000 palabras. No lo puedo definir. La verdad, muchas palabras no definen un hecho. Así que aquí lo que conviene es hacer lo que dijo Yeshua. Lo que hagamos nosotros, digamos nosotros en cuenta, juzguemos si podemos, para las cosas, también en misericordia. O sea, juzgamos a la gente por su apariencia, juzgamos a la gente por lo que saben de la Biblia, nada más
juzgamos. Hay gente que necesita misericordia. Y siempre había Yeshua, para toda la humanidad va a ser más importante la misericordia que el juicio. Si el juicio fuera cierto de ya sin recibir a todos. Para Egipto, si no hubiera perdonado nada. Pero, como le digo, hay que ver el contexto. ¿Por qué hicieron los jueces? ¿Por qué hicieron los leyes? ¿Por qué hicieron? Hay mucho que ver. Bueno, no sé, ser jueces no son mismos en lugar. Saber hablar de convivencia. Nos hablan y piensen en una imperfección y se comprometan a corregirla. ¿Verdad? A lo mejor alguien dice, pues una de mis imperfecciones es que no sé quedarme callado. Puede ser que siempre tengo que hablar, pues a lo mejor me voy a comprometer a ya quedarme callado cuando me tengo que callar. Puede ser algo así, ¿no? Pero hay muchas cosas, solamente como se dice en el mundo, nadie sabe lo que trae el morralito, ¿no? Más que el que lo va cargando. Entonces tú sabes lo que traes. Cada quien conoce sus imperfecciones en lo que tiene que trabajar. Entonces yo solamente les hago ese llamado y esa invitación. Piensen en algo y comprométase con usted mismo, con el Eterno, a corregir esa imperfección, a corregir esa falla, porque finalmente el tema del que hemos hablado hoy, a eso es a lo que nos lleva. Amén. Shabbat Shalom, y que el Eterno nos ayude a cumplir con estos objetivos que son objetivos de vida, objetivos para avanzar en el camino que el Eterno nos ha trazado a través del Mashiach Yeshua. Shabbat Shalom para nuestros hermanos virtuales, que el Padre les bendiga mucho.